Buenas tardes, soy María Teresa Pontiglesias, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Hoy voy a hacer una pequeña exposición centrado en el Acuerdo Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, adoptado el pasado 19 de junio del año 2023 y conocido por sus siglas en inglés como Acuerdo BBNJ o mal denominado Tratado de los Océanos. A tal efecto, dividiré mi exposición en 4 partes, una primera de carácter introductorio, otra en la que abordaré brevemente el proceso de negociación del acuerdo, una tercera parte en la que trataré de su contenido y una última parte en la que me referiré a los principales obstáculos que, a mi juicio, debe superar este acuerdo para su entrada en vigor y posterior aplicación. En julio de 2023 se cumplieron 40 años de la apertura a la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que en lo sucesivo nos referiremos a ella como Convemar. Desde su adopción en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, este tratado internacional de alcance universal, calificado como uno de los instrumentos más significativos y visionarios del siglo XX, ha recorrido un largo camino. Primero, a través de un movimiento de consulta y negociación dirigido a realizar esfuerzos renovados para facilitar la participación universal en la Convención mediante la adopción en el año de 1994 del acuerdo relativo a la parte 11 de la Convención que regula la zona internacional de fondos marinos y oceánicos. Después, a través de la incorporación de la conservación y utilización sostenible de los océanos y mares a la estrategia de desarrollo sostenible y el alumbramiento de nuevos instrumentos jurídicos, como por ejemplo la Convención de Nueva York de 1995 sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de peces altamente migratorios, o la Convención del 2009 sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o más recientemente la convención adoptada en el marco de la Organización Mundial del Comercio en el año 2022 sobre subvenciones pesqueras. Entre tanto, también han surgido nuevos problemas que afectan sensiblemente a la sostenibilidad de mares y océanos, entre los que podemos indicar la elevación del nivel del mar y la erosión costera, la acidificación de los océanos y el aumento de la temperatura, la propia pérdida de biodiversidad marina o los nuevos tipos de contaminación derivadas de las actividades de minería marina o de la contaminación por desechos plásticos, que hacen que océanos y mares se encuentren en una situación que ha sido calificada de emergencia mundial, merecedora de una acción encaminada a detener e invertir la pérdida de su biodiversidad y la degradación de sus ecosistemas con el objetivo de proteger y restaurar su dañada salud. Estos y otros problemas nos ponen de relieve la necesidad urgente de apremiar acciones transformadoras si de aquí al año 2020 pretendemos proteger el 30% de nuestros mares y océanos. A esta urgencia responden los procesos dirigidos a elaborar nuevos instrumentos internacionales de naturaleza obligatoria, transmitiendo en este sentido 2 hechos de gran relevancia mundial, como han sido la adopción
de este acuerdo de 2023 de cuya exposición nos ocupamos, o la apertura de un nuevo proceso de negociación de un instrumento internacional de naturaleza vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino. Tras esta introducción y centrándonos ya en el acuerdo relativo a la protección de la biodiversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, hay que señalar que su proceso de elaboración no fue fácil. El acuerdo se negoció durante más de 2 décadas, esto es, más de 20 años, y a tal efecto se creó primero un grupo de trabajo ad hoc encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Este grupo se reunió entre los años de 2006 y 2015 y sentó las bases de lo que finalmente sería el proyecto de acuerdo. Y ya en 2015 se estableció un comité preparatorio con el mandato de formular recomendaciones sustantivas a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el contenido del futuro acuerdo sobre protección de la diversidad biológica marina. El comité estaba abierto a la participación de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y también de las partes en la CONVEMAR. Este comité preparatorio se reunió entre 2016 y 2017 con el fin de facilitar el camino para las conferencias gubernamentales que tuvieron lugar durante los años 2018 a 2023. Inicialmente fueron 4 las conferencias previstas, pero los inevitables retrasos derivados de la COVID-19 y también las posiciones enfrentadas mantenidas por algunas delegaciones negociadoras en las que confluían intereses económicos y medioambientales que afectaban aspectos esenciales del acuerdo, llevaron a la celebración de una 5ª conferencia en el año de 2023. Esta 5ª conferencia se dividió en 2 periodos de sesiones y durante el primer periodo, que tuvo lugar en marzo, se alcanzó el consenso sobre el texto del acuerdo, y durante el segundo periodo de sesiones celebrados en el mes de junio se adoptó oficialmente la versión definitiva de este acuerdo, como ya hemos señalado al inicio de nuestra exposición. Decir que el acuerdo se articula en torno a 4 elementos conocidos como PXDIL y que son los recursos genéticos marinos, incluidos la participación en los beneficios, los mecanismos de gestión basados en áreas o en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Junto a ello se regulan una serie de cuestiones intersectoriales, como es el mecanismo de financiación y los arreglos institucionales. ¿Cuál es el objetivo general del acuerdo? Como su propio nombre indica, su propia denominación indica, es asegurar la conservación y ordenación sostenible de la diversidad biológica marina situada fuera de las zonas de jurisdicción nacional en el presente y a largo plazo, es decir, hacia el futuro, mediante la implementación efectiva de las disposiciones de la CONVEMAR y una mayor cooperación y coordinación internacionales.
Su ámbito de aplicación, como se indica en el propio acuerdo, concretamente en su artículo 3, son las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Esto es la alta mar y la zona internacional de fondos marinos y oceánicos. Se trata de dos espacios marinos sujetos a regímenes jurídicos diferentes. La alta mar bajo el principio de la libertad y la zona internacional de fondos marinos bajo el principio de patrimonio común de la humanidad. Ambos espacios son de uso común y, por supuesto, están excluidos de la soberanía estatal, es decir, no están sujetos a apropiación. Pero, además, en el caso de los fondos marinos y oceánicos, se contempla la gestión y explotación para el conjunto de la humanidad. Además, las actividades existentes o emergentes que soportan ambos espacios, entre ellos la pesca y la prospección, exploración y explotación de los recursos naturales, vivos o no vivos, en el lecho y subsuelo marino, afectan sensiblemente a la biodiversidad allí existente, degradando y debilitando la futura capacidad de los mares y océanos para sostener el desarrollo y la vida de nuestro planeta. Así pues, vamos a ver que este nuevo acuerdo se estructura en 12 partes con un total de 76 artículos y 2 anexos y se fundamenta en dos pilares esenciales recogidos tanto en la propia denominación del acuerdo como en ese objetivo general al que nos referimos anteriormente. Es decir, el uso sostenible de la biodiversidad marina localizada fuera de la jurisdicción nacional, en especial de los recursos genéticos marinos, y la conservación de la biodiversidad biológica localizada en esas zonas a través de los mecanismos basados en áreas y las evaluaciones de impacto ambiental. Para el logro de este objetivo general se establecen una serie de principios y enfoques, tales como el principio del que contamina paga, el principio del patrimonio común de la humanidad, la libertad de investigación científica marina, incluida junto con otras libertades de alta mar, el principio de equidad y distribución justa y equitativa de los beneficios, el principio precautorio, el enfoque ecosistémico, el enfoque de la gestión integrada del océano y el enfoque de refuerzo de la resiliencia de los ecosistemas, incluso frente a los efectos adversos causados por el cambio climático. Ahora bien, la inclusión de algunos de estos principios no ha sido fácil, ya que ha supuesto una serie de divergencia de posiciones negociadoras a lo largo de las 5 conferencias intergubernamentales celebradas. Así, tomando como ejemplo el principio de patrimonio común de la humanidad, hay que señalar que se mantuvieron dos enfoques discrepantes sobre cómo articular las relaciones entre el régimen jurídico de la Zona Internacional de Fondos Marinos y sus recursos y el nuevo régimen sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional, en particular por lo que se refiere al régimen que debe regular las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos. El primero de los enfoques mantenía que el acceso a los recursos genéticos de las zonas fuera de la jurisdicción nacional debería ser igual al acceso a los recursos minerales en la zona, en el que los beneficios deben
distribuirse con equidad. Además, el mandato de la autoridad, que es la organización internacional encargada de gestionar el aprovechamiento de la zona, debía de ampliarse de manera que abarcase todas las cuestiones relacionadas con la diversidad biológica de los fondos marinos, en particular los recursos genéticos. El segundo de los enfoques, por su parte, defendía que toda medida que pudiera adoptarse fuera de las zonas de jurisdicción nacional en relación con los recursos genéticos marinos y organismos vivos de la zona debía ajustarse al régimen de alta mar establecido por la parte séptima de la CONVEMAR, promoviendo la eliminación de toda referencia al patrimonio común de la humanidad. Ustedes se preguntarán, ¿cuál de estos enfoques triunfó? Pues finalmente se dio cabida a ambos enfoques, incluyendo junto al principio de patrimonio común de la humanidad el de libertad de investigación científica, junto con otras libertades de alta mar. Otro de las cuestiones que merece nuestra atención es uno de los bloques temáticos del acuerdo y que se centra en la evaluación de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental que es definida en el propio acuerdo como un proceso para detectar y evaluar los impactos potenciales de una actividad con miras a informar la toma de decisiones. El acuerdo establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental a través de un procedimiento dividido en 4 fases. Procedimiento que se acompaña de una serie de mecanismos como el mecanismo de notificación y consultas públicas, los informes de evaluación de impacto ambiental, la adopción de decisiones y la supervisión y presentación de los informes de los impactos de las actividades autorizadas. La inclusión de este bloque temático relativo a la obligación de la evaluación de impacto ambiental es de suma trascendencia, supone un gran avance con respecto a la CONVEMAR. ¿Por qué? Porque la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no establece una definición de la evaluación del impacto ambiental. Tampoco emplea expresamente dicho término, tan solo establece en su artículo 206 lo siguiente: los estados que tengan motivos razonables para creer que las actividades proyectadas bajo su jurisdicción o control puedan causar una contaminación considerable del medio marino o ocasionar cambios importantes y perjudiciales en él, evaluarán, en la medida de lo posible, los efectos potenciales de esas actividades para el medio marino e informarán de los resultados de tales evaluaciones. La CONVEMAR tampoco detalla ni cuándo ni en qué circunstancias debe realizarse o debe hacerse una evaluación de impacto ambiental en la zona situada fuera de la jurisdicción nacional. Tan solo señala en el párrafo segundo de su artículo 204 que los estados mantendrán bajo vigilancia los efectos de cualesquiera actividades que autoricen o realicen a fin de determinar si dichas actividades pueden contaminar el medio marino. Por lo tanto, es importante esta regulación detallada que incluye el nuevo acuerdo de 2023 sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad marina fuera de la jurisdicción nacional. La obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental es una obligación de derecho internacional consuetudinario, tal y como por lo demás ha reconocido la primera opinión consultiva relativa a las responsabilidades y obligaciones de los estados patrocinadores de personas y entidades en relación con las actividades en la zona adoptadas por la Sala de Controversias de Fondo Marino en el año 2011.
2011. Asimismo, aparte de esto, hay que señalar que el acuerdo establece también un marco institucional y regulatorio para hacer efectiva la protección de la biodiversidad marina, que se articula a través de la Conferencia de las Partes, una secretaría, un órgano científico y técnico, diversos comités y el mecanismo de intercambio de información dirigido por la Secretaría. En este marco institucional nos llama la atención que solo se mencione a la Autoridad Internacional de Fondos Marinos en relación con su participación junto con otros organismos en el mecanismo de intercambio de información. A nuestro modo de ver, esto pareciera desconocer ese papel principal que tiene la Autoridad de Fondos Marinos como encargada de la adopción de las medidas necesarias para garantizar la eficaz protección del medio marino contra los efectos nocivos que pueden derivarse de las actividades en la zona. En cuanto a otras cuestiones, es importante destacar en el acuerdo los mecanismos de solución de controversias. El acuerdo BBNG establece la obligación de las partes de resolver las controversias por cualesquiera de los medios pacíficos que ellas elijan, de carácter jurisdiccional y no jurisdiccional. Además, en relación con las controversias que puedan surgir sobre la interpretación o aplicación del acuerdo, este remite a la parte 15 de la CONVEMAR, que establece procedimientos jurisdiccionales obligatorios. Además, en el caso de que nos encontremos con estados que no son parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la CONVEMAR, y que quieran obligarse por este nuevo acuerdo sobre protección de la biodiversidad biológica marina más allá de la jurisdicción nacional, este les da la opción de elegir mediante una declaración escrita al manifestar el consentimiento entre uno o varios medios de solución de controversias. Entre ellos se incluye el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Internacional de Justicia o Tribunal Arbitral. Y ya llegadas a la última parte de nuestra exposición, del examen realizado hasta aquí, podemos hacer una serie de consideraciones generales. La primera es que celebramos la adopción de este nuevo acuerdo llamado a regular la forma de explotación de los espacios marinos fuera de la jurisdicción nacional, en el que opera dos principios que se mantuvieron antagónicos durante la negociación del acuerdo: principio de patrimonio común de la humanidad y la libertad de la alta mar. Otra cosa distinta es que el acuerdo logre hacer efectiva la protección de la biodiversidad biológica marina, permitiendo su uso de una forma sostenible en aras de contribuir a esa eficaz gobernanza de los mares y el océano que todos deseamos. Entre tanto, también hemos de señalar que este acuerdo ha de superar una serie de escollos, una serie de dificultades. El primero, el de su entrada en vigor. ¿Y ello por qué? El acuerdo dispone que entrará en vigor a los 120 días después de la fecha de depósito del instrumento número 60 de manifestación del consentimiento. Hasta la fecha, más de 80 estados y una organización internacional de integración, la Unión Europea, han autenticado el texto del acuerdo,
pero solo 4 estados a la fecha de grabación de esta exposición han manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado. No cabe duda de que 60 es un número bastante elevado, lo que sin duda va a dilatar el tiempo de su efectiva entrada en vigor. En este sentido, podría correrse el riesgo de que el acuerdo entrase en vigor sin la participación de los estados que disponen de la tecnología suficiente para explotar la diversidad biológica de estas zonas y, en especial, de los recursos genéticos marinos que allí se encuentran. Ello nos hace recordar lo sucedido con la entrada en vigor de la CONVEMAR, que requirió de la modificación de su parte 11, como dijimos al inicio de nuestra exposición, mediante la adopción del Acuerdo de 1994. Cabría, no obstante, la posibilidad de que el acuerdo se aplicase provisionalmente, tal como dispone su propio texto. Da esa opción a los estados o organizaciones internacionales de integración que así lo decidan. Una segunda dificultad a superar por este nuevo acuerdo es la creación y puesta en funcionamiento de los mecanismos institucionales, ya que una vez constituidos deberán comenzar su trabajo y ponerse de acuerdo sobre ciertos aspectos y elementos que los negociadores del acuerdo han delegado precisamente para este momento. Un tercer reto es cómo conciliar la aplicación de este acuerdo con otros instrumentos sectoriales que integran el complejo régimen de gobernanza de los mares y océanos a la hora de delimitar la aplicación de unos y otros. No obstante, en este punto hay que recordar que el acuerdo tiene una disposición en la que se dice se interpretará y aplicará de manera que no vaya en detrimento de los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes ni los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes y promueva la coherencia y la coordinación con esos instrumentos, marcos y órganos. En los próximos años también habrá que plantearse cómo se configura la relación de este acuerdo y el instrumento internacional de alcance vinculante que se está negociando en estos momentos en relación con la contaminación por plásticos, incluido el medio marino, al que por lo demás el propio preámbulo de el nuevo acuerdo para la protección de la biodiversidad biológica más allá de la jurisdicción nacional se refiere. Por lo tanto, solo me resta decir, y ya para concluir, sin dejar de valorar los éxitos alcanzados hasta el momento en el establecimiento de una gobernanza capaz de proteger los mares y océanos, es necesario avanzar más hacia una gestión integrada y no fragmentada del medio marino, tal como reconoce el propio preámbulo de la Convención cuando señala que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto. No me resta nada más que acabar con unas palabras del secretario general de las Naciones Unidas cuando nos dice, hoy más que nunca, restablecer la armonía con la naturaleza mediante unos océanos sanos, productivos, sostenibles y resilientes es fundamental para nuestro planeta, nuestra vida y nuestro futuro. Solo así podremos superar los desafíos en la consecución del objetivo 14 en el contexto de la implementación
de la Agenda 2030. Además, es de esperar que el establecimiento de este nuevo régimen para la protección de la diversidad biológica marina en áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional tenga un impacto positivo en esa lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.